Había un hombre que no podía dormir. No por insomnio, sino porque cada noche, al cerrar los ojos, veía rostros. Miles de rostros que nunca conoció, batallas que nunca libró, culpas que nunca cometió. Su abuelo le había contado historias, su padre le heredó rencores, y ahora él cargaba con siglos de memoria ajena como si fueran propios. Una mañana despertó llorando sin saber por qué. El llanto no tenía nombre, no tenía fecha. Era un llanto ancestral, como si su cuerpo recordara algo que su mente jamás vivió. Se miró al espejo y no se reconoció. ¿Quién era él? ¿Un hombre o un archivo andante de fantasmas ajenos? Nietzsche observaba esto desde otro siglo, desde otra herida. Veía a la humanidad tropezar con las mismas piedras, repitiendo errores no por ignorancia, sino por memoria. Demasiada memoria. Como si olvidar fuera traición, como si soltar el pasado fuera morir un poco. Pero Nietzsche sabía algo inquietante. El pasado no existe. Solo existe en nosotros, alimentándose de nuestro presente como un parásito invisible. Cada vez que decimos, así fue siempre, estamos matando el ahora. Cada vez que repetimos, nunca olvidaremos, estamos cavando nuestra propia tumba. El tiempo no es una línea que avanza. Es una herida que la humanidad rasca constantemente, impidiendo que cierre. Y en esa compulsión enfermiza de recordarlo todo, de monumentalizar cada dolor, nos hemos convertido en rehenes de aquello que ya no respira. Imagina por un momento que pudieras borrar algo. No todo, solo aquello que te impide caminar. ¿Lo harías? ¿O te aterra más el vacío del olvido que el peso de la memoria? Porque ahí está la trampa. Nos han enseñado que recordar es noble, que olvidar es cobarde. Pero Nietzsche te susurra desde el abismo. ¿Y si el olvido fuera el acto más valiente de todos? ¿Y si soltar el pasado no fuera traición, sino liberación? ¿Y si la verdadera enfermedad no fuera la amnesia, sino la memoria que no suelta, que no perdona, que no cierra? Ese hombre del espejo finalmente entendió algo. No estaba enfermo de olvido. Estaba enfermo de recuerdo. Y esa enfermedad tiene nombre, historia. La historia como síndrome, la memoria como fiebre, el pasado como cárcel invisible. Nietzsche llamó a esto el espíritu de la pesadez. Ese peso que aplasta el alma, que convierte la vida en museo, que transforma al ser humano en guardián de tumbas que ni siquiera son suyas. Y aquí comienza la pregunta más peligrosa. ¿Qué pasaría si dejáramos de cargar con todo eso? Vivimos en un museo. No lo notamos porque no tiene paredes, pero cada día caminamos entre vitrinas invisibles donde guardamos todo. El trauma de la infancia, la humillación de hace 10 años, la traición que nunca perdonamos, la gloria que ya no volverá. Nietzsche decía que el hombre moderno es un animal histórico. No un animal que vive, sino que archiva. Que no siente el presente porque está demasiado ocupado catalogando el pasado. Como si la vida fuera una biblioteca interminable donde cada experiencia debe ser conservada, etiquetada, recordada. Pero aquí está el problema.
La memoria no es neutral. Cada recuerdo que guardamos nos cobra un precio. Ocupa espacio en el alma, consume energía emocional, distorsiona la percepción de la hora. Es como llevar una mochila que nunca vaciamos. Al principio pesa poco, pero con los años se vuelve insoportable. Y sin embargo, seguimos añadiendo piedras. Porque nos dijeron que olvidar es perder identidad. Que sin memoria no somos nadie. Que la historia es sagrada. Pero Nietzsche tenía una visión distinta. La historia no es sagrada. Es peligrosa. Porque cuando recordamos demasiado, dejamos de crear. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven atrapadas en un momento del pasado? El amor que terminó hace 5 años, el error que cometieron hace 10, la injusticia que sufrieron en la adolescencia. No están vivos, están archivados. Nietzsche lo llamó la enfermedad histórica. Y describió 3 síntomas. Primero, la parálisis. El pasado se vuelve tan pesado que no puedes moverte. Segundo, la nostalgia. Idealizas lo que fue hasta que el presente siempre decepciona. Tercero, el resentimiento. Culpas al pasado por lo que no eres ahora. Estos 3 síntomas no solo afectan a individuos, infectan sociedades enteras. Pueblos que no pueden avanzar porque están demasiado ocupados vengando heridas antiguas. Culturas que se congelan en tradiciones muertas porque temen que cambiar sea traicionar a los ancestros. ¿Y qué construimos con todo eso? Monumentos. Estatuas de bronce para recordar batallas. Museos para conservar objetos que ya no sirven. Fechas conmemorativas para repetir dolores que deberían haber sanado. Como si el dolor fuera patrimonio cultural. Nietzsche observaba esto con horror y fascinación. Veía a la humanidad construir su propia prisión con ladrillos de memoria. Y lo peor, llamándola identidad. Como si no pudiera ser alguien sin cargar con siglos de pasado sobre los hombros. Pero él preguntaba algo radical. ¿Y si la identidad no estuviera en lo que recuerdas, sino en lo que creas ahora? ¿Y si fueras más libre, sin esa mochila de memoria? ¿Y si olvidar fuera el primer paso para renacer? Hay una culpa que no cometiste, pero que cargas. Hay un dolor que no viviste, pero que sientes. Hay una deuda que no contrajiste, pero que pagas. Esto es lo que Nietzsche llamó la herencia emocional. Y es una de las cadenas más pesadas que arrastra la humanidad. Cada generación hereda las heridas de la anterior. Los hijos cargan con los miedos de los padres. Los nietos cargan con los rencores de los abuelos. Y así, el pasado se perpetúa como una enfermedad genética del alma. Nadie se detiene a preguntar, ¿esto es mío o me lo pusieron encima? Nietzsche veía esto con claridad brutal. Decía que la historia nos convierte en herederos profesionales. Gente que vive no para crear su propia vida, sino para administrar el legado de los muertos. Como si nuestra misión fuera ser custodios de memorias ajenas. Y lo más perturbador es que lo hacemos voluntariamente.
Nos enorgullecemos de no olvidar. Construimos identidades enteras sobre traumas colectivos. Decimos cosas como, nosotros somos así porque nuestra historia fue dolorosa. Como si el dolor fuera destino. Pero Nietzsche preguntaba, ¿quién decidió que debías cargar con eso? ¿Quién te obligó a heredar el resentimiento de tus ancestros? ¿Por qué tu vida debe ser un homenaje permanente a las heridas de otros? La respuesta es incómoda, nadie te obliga. Lo haces tú. Lo haces porque te enseñaron que la lealtad es recordar. Que honrar a los que vinieron antes es cargar con su dolor. Que si olvidas, eres un traidor. Así que te pasas la vida cargando cruces que no son tuyas, llorando muertes que no presenciaste, vengando injusticias que nunca sufriste. Y mientras tanto, tu vida se escurre, porque estás tan ocupado siendo leal al pasado que no tienes energía para crear tu propio futuro. Vives en tiempo prestado, en memoria ajena, en identidad heredada. No eres tú, eres un eco. Nietzsche tenía un nombre para esto, el espíritu de venganza. No la venganza violenta, sino la sutil. La que dice, sufrí, así que debo seguir sufriendo. La que dice, mis ancestros no fueron libres, así que yo tampoco puedo serlo. Es una venganza contra uno mismo, disfrazada de lealtad. Y las sociedades enteras funcionan así. Pueblos que no pueden hacer las paces porque la historia no lo permite. Grupos que se definen por sus heridas antiguas y no por sus posibilidades presentes. Como si soltar el pasado fuera borrar la identidad. Pero Nietzsche te desafía. ¿Y si tu verdadera identidad no estuviera en lo que heredaste, sino en lo que decides crear ahora? ¿Y si fueras más auténtico sin todo ese peso? ¿Y si el mayor acto de amor hacia tus ancestros fuera vivir libre, no cargado? Porque al final, ¿qué honra más a los que sufrieron? ¿Que repitas su sufrimiento o que lo transformes en algo nuevo? ¿Que lleves sus cadenas o que las rompas para vivir la vida que ellos no pudieron? Había un sabio que conocía todas las fechas, todos los nombres, todas las batallas de la historia. Podía recitar cronologías perfectas, analizar causas y consecuencias, explicar por qué cada imperio cayó. Era admirado por su conocimiento. Pero había un problema, no sabía vivir. Este es el hombre histórico de Nietzsche. El que sabe tanto del pasado que el presente se le escapa entre los dedos. Puede contarte cómo era el amor en la antigua Grecia, pero no sabe amar ahora. Puede explicarte las revoluciones del pasado, pero no puede hacer una revolución en su propia vida. Nietzsche lo veía con tristeza. Porque este hombre no es tonto. Es brillante, pero su brillantez lo paraliza. Cada vez que quiere actuar, su mente le muestra 1000 ejemplos históricos de cómo todo puede salir mal. Cada vez que quiere sentir, su intelecto le recuerda que todo ya se sintió antes. Es el precio del exceso de conocimiento histórico, la incapacidad de asombrarse. Cuando conoces demasiado del pasado, nada del presente te sorprende. Todo te parece repetición, eco,
versión inferior de algo que ya fue. Y así, la vida pierde su frescura. Nietzsche decía que este tipo de persona vive en el crepúsculo permanente. Ni en la luz del presente ni en la oscuridad total del olvido. En un espacio gris donde todo se compara, todo se analiza, todo se relativiza. Y en ese espacio, nada importa realmente. ¿Conoces a alguien así? Alguien que siempre tiene una referencia histórica para todo. Que ante cualquier situación dice, esto ya pasó antes. Que nunca se emociona genuinamente porque su mente está demasiado ocupada catalogando y comparando. No está vivo. Está archivado en tiempo real. El problema no es el conocimiento en sí. Es el uso que le damos. Cuando la historia se convierte en una lente permanente a través de la cual vemos todo, dejamos de ver lo que realmente está frente a nosotros. Vemos patrones donde hay singularidad. Vemos repetición donde hay novedad. Nietzsche llamaba a esto la enfermedad del sabio. Y advertía, el exceso de historia mata la creatividad. Porque crear es hacer algo que nunca existió. Pero si tu mente está saturada de lo que ya fue, no hay espacio para lo que podría ser. Imagina que quieres escribir una canción, pero conoces toda la historia de la música. Cada nota que se te ocurre te recuerda a otra canción. Cada melodía te parece derivativa. Cada letra te suena a plagio involuntario. Al final, no escribes nada, porque sabes demasiado. Este es el paralítico histórico. No el ignorante, sino el saturado. No el que no sabe, sino el que sabe tanto que ya no puede hacer. Su conocimiento se volvió una jaula. Y las rejas de esa jaula son fechas, nombres, precedentes, lecciones aprendidas. Nietzsche proponía algo radical. Hay momentos en que necesitas olvidar lo que sabes. Momentos en que debes apagar la mente histórica y encender la mente instintiva. Porque la vida no se vive con referencias. Se vive con coraje. Y el coraje no consulta libros de historia antes de actuar. Olvidar no es perder. Es limpiar. Es hacer espacio. Es soltar lo que ya no sirve para que entre lo que todavía puede ser. Pero nos han enseñado lo contrario. Nos han dicho que olvidar es traicionar, que soltar es debilitar, que dejar ir es morir un poco. Nietzsche veía el olvido como un arte. No algo que te pasa, sino algo que haces. Una habilidad tan importante como la memoria, pero infinitamente más difícil. Porque recordar es pasivo. Olvidas activamente. Decides qué suelta tu alma y qué conserva. Y aquí está la clave. No se trata de olvidarlo todo. Nietzsche nunca propuso amnesia total. Propuso olvido selectivo. La sabiduría de distinguir entre lo que te nutre y lo que te envenena. Entre el recuerdo que te fortalece y el que te paraliza. Entre la memoria que inspira y la que encadena. Piensa en tu cuerpo. ¿Qué pasaría si tu organismo conservara todo? Cada bacteria, cada toxina, cada desecho. Morirías envenenado. Tu cuerpo sabe olvidar.
Elimina lo que no necesita. Limpia constantemente y por eso vives. Tu alma funciona igual. Necesita limpieza. Necesita soltar. Necesita olvidar. Pero te aferras a todo como si soltar fuera a perder. Guardas rencores como tesoros. Archivas dolores como reliquias. Y mientras tanto, tu alma se satura, se envenena, se ahoga en su propio pasado. Nietzsche decía que solo quien puede olvidar puede amar de nuevo. Porque si cada nuevo amor viene cargado con las heridas del anterior, nunca amas a la persona que está frente a ti. Amas a un fantasma, temes a una sombra, te proteges de un enemigo que ya no existe. Lo mismo con los sueños. Solo quien puede olvidar sus fracasos anteriores puede intentar de nuevo. Porque si cada nuevo intento viene contaminado con la memoria de todas las veces que fallaste, ya estás derrotado antes de empezar. Tu pasado se convierte en profecía autocumplida. El olvido no es amnesia. Es perdón. Perdonar no es decir lo que pasó está bien. Es decir, lo que pasó ya no me controla. Es cerrar el archivo. Es sacar de tu sistema emocional aquello que te mantiene atado a un tiempo que ya no existe. Y esto requiere coraje. Mucho más coraje que recordar. Porque recordar es cómodo. Te da identidad fácil, victimismo conveniente, excusas listas. Olvidar te deja desnudo. Sin justificaciones. Sin a quién culpar. Solo tú frente al presente, responsable de lo que viene. Nietzsche lo resumió así: el que no puede olvidar, enferma de su propio pasado. Porque la memoria que nos suelta es como una herida que no cierra. Se infecta, supura, duele cada día. Y terminas definiendo toda tu vida por esa herida, convirtiéndote en un monumento andante al dolor. Pero el que aprende a olvidar estratégicamente, ese descubre algo asombroso. El presente se abre. De pronto hay espacio. Hay aire. Hay posibilidad. Porque ya no estás cargando ese museo invisible. Ya no eres guardián de tumbas ajenas. Eres simplemente alguien vivo en el ahora. Y entonces Nietzsche propone algo que suena imposible: reír. No a pesar del dolor, sino con el dolor. No negando el pasado, sino abrazándolo tan completamente que pierde su poder. Esto es lo que llamó el espíritu trágico. La capacidad de mirar toda la oscuridad y aún así decir sí. No es optimismo barato. No es fingir que todo está bien. Es algo más profundo. Es comprender que todo, absolutamente todo, incluso el error más brutal, fue necesario para que este instante exista. Y este instante, con toda su imperfección, es lo único real que tienes. Imagina que pudieras retroceder y borrar tu mayor error. Suena tentador, ¿verdad? Pero Nietzsche te pregunta, ¿y si ese error fue exactamente lo que necesitabas para convertirte en quien eres ahora? ¿Y si borrarlo significara perder también todo lo que ganaste a través de él? Esta es la paradoja trágica. No puedes separar el sufrimiento del crecimiento. No puedes quedarte solo con las partes bonitas de tu historia.
todo viene en paquete. Y el espíritu trágico es aquel que acepta el paquete completo, sin resentimiento, sin deseo de venganza, sin necesidad de reescribir nada. Nietzsche llamaba a esto amor fati. Amor al destino, no resignación sino celebración. Decirle sí a todo lo que fue, porque sin ese todo no existiría el ahora. Es la paz más profunda que existe, no necesitar que el pasado haya sido diferente. Pero cuidado, esto no es justificar el mal. No es decir, todo pasa por algo si es con ingenuidad New Age. Es algo más oscuro y más luminoso a la vez. Es mirar directamente al abismo de tu historia, sin filtros, sin excusas, y aún así no convertirte en víctima ni en verdugo. Es poder decir, sí, eso pasó. Fue terrible. Me marcó, pero no me define. No voy a vivir el resto de mi vida siendo la persona a quien le pasó eso. Voy a vivir siendo la persona que decidió qué hacer después de que eso pasara. Y aquí viene la risa. La risa trágica. No es la risa del que no sufrió. Es la risa del que sufrió tanto que atravesó el sufrimiento y salió del otro lado. La risa del que ya no tiene nada que demostrar. Ni al pasado ni al futuro. Solo está aquí, vivo, presente, libre. Nietzsche decía que esta risa es el sonido de la libertad auténtica. Porque el que todavía está atado a su pasado no puede reír así. Está demasiado ocupado quejándose, vengándose, justificándose. Pero el que soltó todo eso descubre algo asombroso. La vida es absurda, trágica, hermosa y ridícula al mismo tiempo. Y cuando comprendes eso, cuando realmente lo comprendes en tu cuerpo, algo se rompe. La seriedad excesiva se desmorona. La victimización pierde sentido. El resentimiento se revela como lo que siempre fue, una forma de aferrarte al pasado porque te da identidad, aunque sea identidad dolorosa. El espíritu trágico no necesita esa identidad. Puede mirar su historia completa con todas sus cicatrices y decir gracias. Fue necesario. Pero ya terminó. Ahora comienza otra cosa. Y en ese momento, el pasado deja de ser cárcel y se convierte en combustible. Aquel hombre del espejo finalmente durmió. Pero antes de dormir, hizo algo extraño. Escribió en un papel todas las memorias que lo atormentaban. Una por una. Sin censura. Y cuando terminó, quemó el papel. No porque quisiera negar lo que vivió, sino porque decidió que su vida sería otra cosa. Nietzsche no odiaba la historia. Odiaba la esclavitud a la historia. Veía la memoria como un fuego, útil cuando lo controlas, destructivo cuando te controla. Y proponía algo revolucionario, que seas tú quien decida qué recordar y qué soltar. No el pasado quien decida qué eres. Porque al final, la pregunta no es si el pasado existió. Claro que existió. La pregunta es, ¿cuánto poder le das sobre tu presente? ¿Eres un museo andante o una persona viva? ¿Eres guardián de tumbas o arquitecto de futuros? ¿Defines tu identidad por lo que fuiste o por lo que decides ser ahora? El tiempo respira cuando lo dejas.
Cuando no lo asfixias con monumentos y conmemoraciones compulsivas. Cuando comprendes que honrar el pasado no es cargarlo, sino aprender de él y soltarlo. Como quien agradece a un maestro y luego sigue su camino. Sin culpa, sin deuda. Libre. Nietzsche te deja una pregunta final, susurrando desde su abismo lúcido. Si mañana olvidaras todo lo que crees que te define, ¿quién serías? ¿Te aterra esa pregunta o te libera? Porque tu respuesta revela si vives en el presente o si solo eres un fantasma del pasado, habitando un cuerpo del ahora. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones. Porque cada video es una invitación a despertar del museo en el que convertiste tu vida. A soltar lo que te pesa. A recordar solo aquello que te da alas. Y a descubrir que el presente no necesita permiso del pasado para existir.